pasa nada. Ok. En estos problemas, gracias, Jessica. En estos problemas, lo primero que vamos a hacer es realizar el diagrama de árbol y ahorita vamos a ir con todo lo demás. Bien, ¿cómo lo vamos a realizar? De la siguiente manera, utilizando mucha lógica. A ver, Mauro. Ayer fue 17. Les dije que pusieran presente en el Classroom. Y dice lo siguiente. Una fábrica produce tornillos en dos máquinas. La máquina A produce el 60% de tornillos y la máquina B el resto. Se ha demostrado que el 5% de los tornillos producidos por la máquina A y el 8% de los producidos por la máquina B son defectuosos. Hasta ahí, pues vamos a hacer el diagrama. Aquí ya le tengo puesto las flechitas para ahorrar un poquito de tiempo. Y tenemos tornillos que produce la máquina A. Y tengo tornillos que produce la máquina B. ¿Cuál es el porcentaje de tornillos que produce A? El 60, ahí me lo dice. 60%. Si la máquina A me produce el 60% de los tornillos, ¿cuántos tornillos me está produciendo entonces la máquina B? Si la máquina A produce 60% de los tornillos, ¿cuántos produce la máquina B? 40%. 40%. Esa es lo que tienen que tener siempre presente. Que deben, cada ramificación, cada rama, siempre van a estar sumando 100%. Ahora, me dice que el 5 de los de la máquina A, el 5% salen mal, o sea, salen defectuosos, vamos a ponerse. Vamos a ponerle aquí, defectuosos. Entonces, si el 5 salen defectuosos, ¿cuántos salen bien? Siempre tiene que sumar 100. 95, ¿no? 95, perfecto. Y lo mismo hacemos con el otro dato que nos está dando. Nos dice que el 8 de la máquina B, el 8%, son defectuosos. Por lo tanto, ¿cuántos salen bien? 92%. 92. Ok, este es el primer paso para darle sentido a todo lo que viene. Ok, copien el diagrama de árbol. Si tienen alguna duda, ahorita me dicen. Vuelvo en 2 minutitos. Copien porque siempre en el teorema de Bayes vamos a estar realizando primero que nada nuestro diagrama de árbol.
Bien. Tenemos entonces ya el árbol. Y ahora, digamos, el paso 2 es convertir nuestra pregunta en una pregunta condicionada. ¿Qué es eso? Es lo siguiente. Para empezar, le voy a poner la P de probabilidad. Me está pidiendo la probabilidad. ¿Cómo van a saber cuál es el dado qué y toda esa cosa? Siempre que diga, les puede cantar aquí lo que sea, pero cuando diga, determina la probabilidad de que sea la máquina A, entonces aquí yo voy a poner, bueno, aquí sí está muy explícito, dado que es defectuoso. Entonces vamos a poner máquina, probabilidad, máquina A, dado que es, voy a poner otro acá porque si no me lo convierte. Dado que es defectuoso. Sería un poco raro, pero vamos a dejarlo así por cuestiones de tiempo. Sí, la pregunta es calcular la probabilidad de que sea de la máquina A el tornillo, dado que veo que es defectuoso. Esto que tenemos acá es muy importante porque nos va a ayudar a definir nuestros eventos. Voy a copiar esta parte de la fórmula. Fíjense que ya la tengo así como que casi igual. Quiere decir que A1 es mi máquina A, el suceso de tener el tornillo, y B, defectuoso. Entonces vamos a empezar a escribir nuestros sucesos. A1 es obtener un tornillo, ¿verdad? De la máquina A. Máquina A. Y acá empezamos igual. Por ejemplo, si A1 fue mi máquina A, mi A2 va a ser mi máquina B. O sea, me refiero a que toda esta ramificación pertenece a las A's. Máquina B. Y B es que sea defectuoso. ¿Sí? Estamos hablando de tornillos. B igual a defectuoso. Ahora voy a copiar la fórmula para que yo sepa qué tanto me está pidiendo y yo pueda sustituir y escribir por separado todo esto y ya luego nada más ir sustituyendo. Entonces, ya tengo definidos los sucesos, entonces aquí pues de eso me va a ayudar mucho. Por ejemplo, probabilidad de A1, ¿qué es eso? Probabilidad de obtener un tornillo que venga de la máquina A. Voy a mi diagrama de árbol, ¿cuál es la probabilidad de tener un tornillo de la máquina A? ¿Defectuoso? De la máquina A, solo un tornillo de la máquina A. 60%. 60. ¿Cuál es la probabilidad de tener un tornillo de la máquina B? Sí. 40. 40. Muy bien. Y ahora nos vamos con las condicionales. Igual nos ayuda muchísimo el tener los eventos y el tener el diagrama de Venn.
Porque fíjense cómo está la pregunta. Solo hay que saber leerla. Por ejemplo, probabilidad de B dado a 1. O sea, quiere decir probabilidad de que sea defectuoso siendo de la máquina A. ¿Cuál es la probabilidad de que salga defectuoso siendo de la máquina A? 5%. 5%. Y ahora me toca la otra. Probabilidad de que sea defectuoso, pero ahora de la máquina B. 8%. 8%. 8%. Y ya estuvo. O sea, todo esto nada más hay que sustituirlo aquí. Y ya tengo mi resultado. Entonces vean cómo nos ayuda a definir los sucesos, el diagrama de árbol, para poder interpretar esto. Y al final, pues, me queda cuestión de fijarme y poner bien. Aquí, por ejemplo, sería el 60 por el 5. Acá abajo se vuelve a repetir esa probabilidad de 60 por 5 más A2, que es 40 por 8. Y ya está listo. Aquí me da 30 entre... ¿Qué 30? 300. Me faltó un 0. 300. 6 por 5, 30, 300. Y aquí 8 por 4, 32. Con un 0 más. Eso es igual a 600 entre 620 me da punto 4838 es igual a 48.38%. Y terminamos. Okay, que me digan qué les parece el teorema de Bayes. Si seguimos todo así en orden, vean qué bien sale, qué fácil se ve. La pregunta, ¿de verdad estará fácil? Si lo siguen así, sí. Si lo quieren hacer de otras maneras, ahorrándose todo eso, van a empezar. ¿Y quién era A1 y Da1 y B1 y B dado A1 y todo eso? Pues ahí sí va a haber muchas confusiones. Ok, ese es el primer ejemplo. Les voy a mostrar acá el segundo ejemplo. En el examen puede ser que no esté dado el problema con en porcentaje, sino que con decimal la probabilidad, porque recuerden que puede ser una u otra, pero ustedes lo pueden pasar para que se les haga más fácil. Mi recomendación es, sí, que lo pasen. Por ejemplo, acá estamos hablando del otro ejemplo y dice, la probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es de 0.1, o sea, del 10%. La probabilidad de que suene si se ha producido algún accidente, es del 0.97, o sea, del 97%. Y la probabilidad de que suene si no ha sucedido nada es del 2%. Calcula, en el supuesto de que haya funcionado la alarma, es decir, sonó, me dice que cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente. Okay, entonces, les voy a dar el diagrama de árbol para ahorrarnos tiempo, porque creo que lo más complicado, el nudo de todo esto, es definir
eventos. Entonces lo hice en la clase pasada. Aquí está. Y así quedaría. Pero vamos a ver si está en orden. Ok, vamos a borrar esto porque ya lo tenemos. Fíjense. Aquí estamos hablando de que ocurre en una fábrica el 10% de, hay la probabilidad de un 10% de que ocurra un accidente, mientras que no ocurra le pertenece a un 90%. Suena así como que bien, ¿no? O sea, existe una gran probabilidad de que no ocurra ningún accidente. Si no ocurre un accidente y suena la alarma, si suena, pero es al revés, se lee de acá para allá. Si suena la alarma y está ocurriendo un accidente, es del 97%. Y mientras que un pequeño porcentaje, vean, un 3% le pertenece a que no suene la alarma y está ocurriendo algo. Ahora, si no ocurre ningún accidente, tenemos el 90%. Si suena la alarma y no está ocurriendo ningún accidente, es del 2%. Mientras que de que no suene, si no está ocurriendo nada, o sea, no pasa nada, es del 98%. Así quedaría el diagrama de árbol de este ejemplo. Este ejemplo ha sido de los más confusos que he visto en clase, ¿ok? Y la pregunta, como decía, en el supuesto de que haya funcionado la alarma, o sea, sonó la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Ya la escribí acá. Probabilidad. Ay, ¿dónde está? Probabilidad de que no ocurre ningún accidente, pero está sonando la alarma. ¿Ok? Entonces, ahora nos toca pasar todo esto a nuestra definición de eventos. Y otra vez tengo esto y voy a volver a copiar estas partes para no volverlas. Y podemos ver aquí que A1 entonces no ocurre un accidente, por lo tanto A2 va a hacer que ocurra un accidente. Entonces empezamos a escribir A1 es no ocurre accidente. A2 ocurre accidente. B, suena la alarma. Y ahora traten ustedes de hacer todo esto. Voy a dar, no nos queda mucho tiempo. Vamos a dar 3 minutos para que se termine este ejercicio y el que me ponga la respuesta de manera correcta en el chat se va a llevar un punto. Aquí probabilidad de A1. Y estos son los 4 datitos que tendría y luego obviamente sustituirlos en la fórmula. Entonces, háganlo, les voy a copiar la fórmula de una vez.
Aquí está. Recuerden, todos estos datos lo van a ver en el diagrama de árbol mientras paso lista. Tercero B. Ok, alguien lo está haciendo, sino para empezar. Me dice que somos 18 conectados. 9%, no me suena mucho. Ok, pero pues vamos a ver qué pasó acá. Ok. Nos decía que la probabilidad de que no ocurra ningún accidente, está, de A1, es el 10 y la otra va a ser de 90. Entonces vamos a poner aquí su 10 y aquí abajo su 90. De que no ocurra y que ocurra. La probabilidad de que suene la alarma, dado que no ocurre, es 97 y la otra, ok, gracias Jimena, y la otra es de 2. Vamos a ver. 97 y 2. Y listo. Vamos a ver qué daba como respuesta. A1, 10 por 97, 10 por 97, más 2, 90 a 2 por 2. Maestra, estoy confundida. A ver, dime en qué parte. Es que dice
A1 no ocurre un accidente, A2 ocurre el accidente y el B es donde suena la alarma. Arriba te está pidiendo A1, o sea que no ocurre. Sería 90%, ¿no? O si no ocurre accidente, 90. Sí, Y sí, si sí. suena la alarma es 2, abajo pide lo mismo y ya cambia el más. Si ocurre un accidente es 10 y si suena la alarma, De que no ocurra un accidente es el 90, aquí es el 2. Ajá, así lo vi mal. Y aquí sería 10 y aquí 97. Entonces sería 90 por 2. Aquí 90 por 2. Y siempre se vuelve a repetir el de arriba abajito. Y aquí el 97, ahora sí por 10. Ahora vamos a ver cuánto nos da esto. Acá arriba nos va a dar 180 entre sumamos, por ejemplo, acá tenemos otros 180 más 970. Me va a quedar 180 más 970 me da esto. Y cuando lo divido, 180 entre, me da 0.1565. ¿Ok? ¿De dónde habrá salido ese 9 que me dijeron? yo lo puse, es que puse mal los datos. A ver, vamos a checar que todo marche bien. Probabilidad de que no ocurra ningún accidente es de el 90, ¿está bien? De que suene la alarma dado que no ocurre es 2. De que ocurra un accidente es 10. De que suene la alarma dado que ocurre el accidente es 97. Ok, eso está bien. Se sustituye 90 por 2. ¿Qué más? El 10 por 97 y listo. Obviamente esto en porcentaje me daría 15.65 y listo. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con esta parte de definir los eventos. Ya vieron, tienen que fijarse muy bien para no agarrarlos al revés, porque si los agarran al revés les va a salir mal. ¿Dudas? ¿Sí? Así como se puede con dos ramificaciones, por decirlo así, en este caso, ¿sí? Existen y hay una, a ver qué me va a tocar. Son 3, es lo mismo, ¿sí? Se los voy a leer. Ese ya no está tan confuso, este es como el de los tornillos, nada más que se aumenta una máquina. Y dice, una empresa que fabrica camisetas posee 3 máquinas. Ahí está acá, mi máquina A, mi máquina B y mi máquina C. Producen 45, 30 y 25 respectivamente del total de las piezas producidas. Los porcentajes de producción defectuosos de esas máquinas son 3, 4 y 5 respectivamente. La pregunta es,
Tomamos al azar una camiseta y resulta ser defectuosa. Calcula la probabilidad de que sea de la máquina B. Entonces, aquí termina la palabra probabilidad y enseguida me va a decir mi suceso. Mi suceso que tiene que ver, obviamente, con mi diagrama de árbol. Probabilidad de que sea de la máquina B, dado que es defectuosa, porque me dice que ya resultó ser defectuosa. Entonces, ya lo paso a esto. A1, máquina B, A2, máquina A y A3, máquina C. No va, una vez que tengan esto, no vayan a querer, porque es de la máquina A, le voy a llamar A1, sino que tenemos que respetar esto. Si no, aquí en la fórmula nos vamos a hacer unas tremendas confusiones. Ok, ya que tengo esto, se lee de la siguiente manera, ¿no? Probabilidad de que sea de la máquina A, pues esos son los datos que nos dieron. A en 35, 45 y 25. Y esto se lee. Aquí no lo puse, vamos a ponerlo. El B es que sea defectuosa, pues la camiseta. Vamos a ponerlo. B, defectuosa. Entonces, no olviden cómo leer estos para que puedan buscarlo en el diagrama de árbol. Probabilidad de que sea defectuosa, dado que viene de la máquina B. Defectuosa de la máquina B, 4. Defectuoso de la máquina A, 3. Defectuoso de la máquina C, 5. Aquí está. Y fíjense que cuando se agrega uno más, solamente se va a sumar otro más aquí abajo y no cambia nada más. Así como se los muestro, creo que se ve fácil, pero al momento en que lo están haciendo resulta, ¡ay, chin! Pero esto es convertir la pregunta a esto es lo que nos va a dar toda la respuesta. Este es otro ejemplo donde pueden ver que no solo son dos ramificaciones, se presenta una tercera y solamente es agregarla en la parte de abajo y listo. Chéquenlo bien, dudas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maestra, ¿puedes repetir nada más cómo se saca, o sea, cómo se sacan los datos, cómo interpretarlo? Ok. Creo que hay otro ejemplo. A ver. Vamos a hacer este, es de 3. Pero vamos a hacerlo. Dice, tenemos unos minutos. Creo que es más fácil que les pregunte, que les diga esto. Porque necesito decirles algo. Ok. Esta parte de convertirla tiene que ver con la pregunta, ¿sí? Y miren acá, siempre lo van a poner así, al ladito, para que sepan. Por ejemplo, a esto. ¿Sí? Una vez que yo interprete mi pregunta así con palabras, la de arriba va a ser mi A1, por eso puse A1 máquina B. Si A1 es mi máquina B, los otros dos en realidad aquí el orden no importa. A2 le puse la máquina A y A3 la máquina C. Mi B que está abajito es B, defectuosa. Ahora, probabilidad de que la camiseta venga de la máquina 1, de la máquina A, aquí está, 45%. Probabilidad de que venga de la máquina B, 30, y probabilidad de la máquina C, 45. Entonces está 30, 45, 25. Nada más tienen que tener cuidado. En este caso A1 es B, es el que está en medio. No se vayan a ir con la idea de que A1 es la primerita. No, es según lo estemos poniendo. Ahora estos dados pues se leen así. Probabilidad de B, que es defectuosa. Probabilidad que sea defectuosa dado que proviene de la máquina B. Checo. Defectuosa que venga de la máquina B es 4. Defectuoso que venga de la máquina A
Ahí está. 3. Y el otro va a ser 5. Y listo. ¿Ok? En el examen se tiene que van a hacer, a ver, son 5 preguntas. Una de combinación, una de permutación, una de probabilidad clásica, una de condicional y una de estas. Sin embargo, les puede tocar el identificar eventos dependientes o independientes. Sí, los eventos dependientes o independientes, es cuando una probabilidad me está influyendo con una acción que ya realicé antes. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos que no son nada matemáticos. Por ejemplo, una persona tiene hambre y se tiene que ir a trabajar. O sea, no es que me esté dando hambre por irme a trabajar o que yo no vaya a trabajar porque tengo hambre, son independientes. En cambio, fíjense de esta. La persona es daltónica y tiene dificultad para distinguir colores. O sea, el hecho de que sea daltónico, pues interviene, influye en el hecho de que tenga que distinguir colores. Por eso es dependiente. Tirar una moneda y caiga águila, o sea, ahí son independientes. Yo puedo tirar la moneda y el hecho de que caiga águila o sol, pues no tiene nada que ver, o sea, puede pasar uno u otro. Y acá tenemos el día de hoy llovió y Roberto reprobó su examen. No porque haya llovido, Roberto reprobó su examen. Ok, en el caso de las probabilidades, ¿cómo puedo yo identificar esto? Supongamos que tengo una urna con 5 bolas blancas y 5 bolas negras. ¿Cuál es la probabilidad de tener una bola negra? 5 bolas negras y 5 bolas blancas. Escamilla. 50%. 50%. Sería 5 entre 10. 50%. Si yo ya saqué una bola negra y no la vuelvo a meter, ¿va a ser la misma probabilidad el obtener otra bola negra o va a cambiar? Va a cambiar. Va a cambiar porque ya no van a ser las mismas cantidades. Así les puede venir las preguntas en el examen. Acá tengo un ejemplo. Dice, sacar una segunda carta, no nos está diciendo de qué, cuando se sacó una primera carta sin regresarla al paquete. Sí, ya influye porque estoy modificando en este caso mis posibles casos favorables. ¿Ok? Entonces lo que se tienen que preguntar cuando en el examen les va a venir un caso y va a decir dependientes, independientes. ¿Sí? Porque ahí ustedes van a ver, no influye, no influye, si influye, son dependientes y si no influye, son independientes. ¿Sí? Puede ser que les venga una de estas preguntas de, o sea, les da un ejemplo de bolas, de pelotas, no sé, de cartas, pueden ser cualquier cosa. ¿Ok? Y listo. ¿Dudas? Esta la quiero dejar para Ada. Yo creo que estos están así como que más o menos, no sé qué tal. Sí, en el caso de la alarma, fíjense, probabilidad no ocurre un accidente dado que suena la alarma, A1 es no ocurre accidente. Es muy importante que no se salten este pasito para que puedan definir los sucesos y de ahí pues ponerle sus probabilidades y no les salga mal nada. Ahora sí, dudas, nada. Porque les voy a comentar algo de la hada que me preguntaron por ahí.
Vamos a ponerle flechitas, tenemos 2 minutos. Me hablaba de 4 personas, no me acuerdo sus nombres, pero aquí les puse las iniciales. No sé si era Juan, Toño, Alberto y Roberto. No sé si eran ellos. Y les decía que se tenían que escorar en fila. Y pues cuántas combinaciones, ¿no? Al final y al cabo, a cada persona, estoy hablando del reactivo número, el último, a cada persona le iba a tocar como que estar en la fila, estar en primer lugar una vez, estar en segundo lugar una vez y así sucesivamente. ¿Cómo sacan todas esas combinaciones? ¿Sí? Por ejemplo, aquí Juan está ocupando el primer lugar. ¿Quiénes me quedan para mi tercer lugar? Pues ya sea Toño, Alberto o Roberto. Ya ocupé mi segundo lugar. Para mi tercer lugar, si ya está Juan y Toño, para el tercer lugar solo me queda Alberto y Roberto. Ahora, ya tengo mi primer lugar. Juan, Toño, Alberto. ¿Quién me queda para mi último? Roberto. Pues aquí yo ya tengo mi primera fila. Ahora, pues aquí continúo. Ya tengo Juan de primera, Alberto de segunda. ¿Quién puede ocupar mi tercer lugar? Pues Roberto, Toño o Roberto. Y tendría que hacer lo mismo. Así lo van a hacer con todas las personas y deben de obtener 24. ¿Sí? Recuerden que la ADA les puso una tabla que tiene 24 filas. Van a tener 24 filas y de diferentes combinaciones. La primera ya se las di. Juan, Toño, Alberto y Roberto. La segunda, pues va a ser Juan, Toño, Alberto, Roberto, Toño, Juan, Toño, Roberto y Alberto. Aquí va iría una A. Y ya luego se van con este y con este. Y así lo van a hacer luego cuando comienza con Toño, cuando comienza con Alberto y cuando comienza con Roberto. Si ven que se repite un mismo orden, pues no lo ponen, pero deben ser 24. Las voy a subir de todas maneras para que se vayan basando y les salga bien su último reactivo. Ok, entonces, a ver, vamos a hacer el día, ¿cómo quedamos? El día de mañana.